Buenos días, hermanos y amigos que también nos transmisión. Sean todos bienvenidos a este servicio de la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Vamos a dar inicio en esta mañana al estudio del libro del Génesis. Les invito a que nos coloquemos en actitud de oración para encomendarnos a Dios y dejar que sea Él quien nos guíe en esta mañana. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu bendita palabra que es preciosa. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da consuelo, nos da aliento, es nuestro alimento, Dios. Gracias porque aunque no lo merecemos, tú ciertamente nos ayudas y nos bendices con tu santa palabra. Tu palabra siempre está dispuesta para nosotros como un alimento, como un sustento, aunque no la merecemos. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, de una forma o de otra, Padre, de manera consciente o quizás hasta de manera inconsciente. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados con los cuales hemos pecado contra ti, siguiendo los deseos de los ojos, oh Dios, siguiendo, Señor, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, Señor, y no procurando hacer tu bendita, preciosa y santa voluntad. Oh Dios eterno, gracias, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges siempre, porque tu favor nunca falla, tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Te pedimos que en esta mañana del día tuyo seas tú dirigiéndonos conforme a tu santa palabra, Dios, para que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprenderla de la manera más clara, concisa y precisa posible. Dios, necesitamos de tu gracia y de tu favor. Por eso a ti nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de Génesis en esta mañana. Lo que vamos a estudiar en esta ocasión es el capítulo 36, el cual habla acerca de Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Vemos que él será el tema central de este pasaje. Pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso de lo que sabemos de Esaú. ¿Quién fue Esaú? Esaú, como ya dije, fue el hijo de Isaac, pero no solamente fue su hijo favorito, su hijo amado, a quien él tenía en tan alta estima. Esaú fue muy llamado por su padre. Isaac fue el hijo favorito de él. Sin embargo, al crecer, Esaú se casó con mujeres cananeas, mujeres que no tenían ningún tipo de conocimiento ni de respeto por el Dios de Isaac, su padre, y de Abraham, su abuelo. Esaú se casó con estas mujeres, y a causa de ello, estas mujeres terminaron siendo un dolor de cabeza para su madre Rebeca. Él accedió a vender su primogenitura a su hermano Jacob cuando éste se la quiso comprar, ofreciéndole un plato de lentejas. Ciertamente Esaú estaba hambriento cuando eso ocurrió y sabía que su hermano hacía unas lentejas muy deliciosas, pero eso no daba justificación para lo que él estaba haciendo, porque estaba cambiando todo su futuro entero y el de su descendencia por un mero momento de placer momentáneo, valga la redundancia. Es decir, él cambió todo por un instante de una delicia que probó, se comió las lentejas y hasta ahí llegaron su satisfacción. Pero a causa de ello, su descendencia perdió la bendición de ser el pueblo de Dios, aunque ya antes Dios había determinado que sería Jacob. Él no valoraba su primogenitura, por eso la cambió por este plato de lentejas, porque para él era más importante el aquí y el ahora que lo que sería después, cosas que él no vería, cosas que no le afectarían directamente a él. Él solamente se preocupaba por sí mismo. Por eso accedió a esto y cambió su primogenitura por un plato de lentejas, porque era un profano, como nos dice la palabra del Señor. Cuando su padre era viejo, estaba ciego y pensaba que se iba a morir pronto, este quiso, en contra de la voluntad de Dios, porque él sabía que había sido profetizado desde antes de que nacieran sus hijos, que Esaú serviría a Jacob. Isaac quiso darle la bendición a Esaú, no a Jacob. Por eso llamó a su hijo a escondidas para darle la bendición. Y Esaú estuvo de acuerdo con esto. Estuvo de acuerdo con ser él quien recibiera la bendición, aunque él ya había vendido su primogenitura a su hermano Jacob.
mucho tiempo antes. Él estuvo de acuerdo y accedió a esto. Sin embargo, Dios fue soberano y permitió que Jacob se saliera con la suya, no sin claro darle a Jacob más adelante el pago por lo que haría, por la forma en la que hizo las cosas. Pero al final Jacob terminó recibiendo la bendición, no Esaú. A causa de ello, Esaú odió a su hermano Jacob a muerte, tanto así que pensaba que cuando su padre se muriera, él podría matar a su hermano. Para protegerlo, Jacob fue mandado lejos, para que se casara con una de sus primas, porque su madre utilizó la excusa de que no quería que Jacob también se casara con mujeres cananeas, como había hecho Esaú. Hasta ese momento de su vida, Esaú, según pareciera darnos a entender el texto, no sabía que su padre no estaba de acuerdo con que él se hubiese casado con estas mujeres cananeas. Así que, para querer congraciarse con su padre, él vino y se casó con una hija de Ismael, el medio hermano de su padre Isaac, es decir, con una prima suya también, para así querer congraciarse con su padre. Sin embargo, Ismael fue sacado de la casa de Abraham porque él no debería heredar la bendición. Si ahora él no tenía la bendición, su decisión de casarse con la hija de este hombre lo hacía aún menos merecedor de esta bendición que desde antes le había sido dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, su hermano. Durante todo ese tiempo que Jacob no estuvo, la Biblia no nos dice qué pasó con Esaú explícitamente. Sin embargo, por lo que vemos después, Esaú se hizo inmensamente rico en la ausencia de su hermano, a tal punto que dejó de preocuparse y darle importancia al hecho de que su hermano le haya robado la primogenitura, le haya robado la herencia, porque al final él terminó siendo inmensamente rico durante el tiempo que él vivió, lo cual era lo que a él le importaba. A él no le importaba lo que pasaría al futuro, sino simplemente su propia vida. Así que dejó de darle importancia a esto, y de hecho hasta empezó a extrañar a su hermano Jacob. Cuando su hermano regresó, Jacob pensaba que Esaú querría matarlo por todo lo que le había hecho, le había robado la primogenitura y la bendición de Dios. Pero para Esaú todo eso había quedado en el pasado. Él perdonó a su hermano Jacob por todo lo que le había robado, por todo lo que le había hecho. Le concedió el perdón. Y con un abrazo fraternal tuvieron un emotivo reencuentro. Después, mucho tiempo después, cuando su padre Isaac por fin murió, tanto Esaú como Jacob se pusieron de acuerdo, juntos como hermanos, para dar sepultura a su padre, siendo ellos los encargados de esto, haciendo esto un eco de cuando murió Abraham, padre de Isaac, que fue sepultado por Isaac y por Ismael. Bueno, Isaac fue sepultado por sus dos hijos, Esaú y Jacob, quienes ya no tenían ningún tipo de resentimiento entre ellos, sino que habitaban como hermanos la tierra. Y es en este contexto en el cual se nos plantea lo que dice este capítulo. Este capítulo, básicamente, en su gran mayoría, es un montón de nombres, una genealogía. Normalmente, cuando uno ve un capítulo así en la Biblia, se lo salta porque son solamente un montón de nombres sobre personas que no conocemos, nombres bastante poco comunes, a decir verdad. Pero, aún así, esto es palabra de Dios y hay mucho que podemos aprender de esto si lo miramos, si lo escudriñamos a la luz de lo que nos es enseñado en la misma Biblia. Por eso vamos a dar inicio a este estudio esta mañana leyendo los primeros 8 versículos del capítulo 36 de Génesis. Génesis capítulo 36, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hija de Zibeón Ebeo, y a Basemac, hija de Ismael, hermana de Nebaioth. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemac dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano.
porque los bienes de ellos eran muchos. No podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Muy bien. En este texto que acabamos de leer, se nos habla, como ya dije, de qué pasó con Esaú tras todo esto después de que su padre murió. ¿Qué pasó con él y su hermano? Por eso vemos que se nos habla de Esaú. Y uno puede preguntarse, ¿por qué es importante hablar de Esaú? Si de hecho él no es importante más adelante en las Escrituras. Pero de Esaú desciende un pueblo llamado Edom. El pueblo Edom fue un pueblo con el cual el pueblo de Israel tuvo que lidiar durante mucho tiempo de su historia. Y todo ese pueblo se origina acá, en Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel. Este versículo, todo el capítulo inicia por la frase: estas son las generaciones de Esaú. Esta frase es muy significativa, es la 10ª vez que aparece en el libro de Génesis. Esta frase siempre se utiliza para marcar una división en el libro. En esta ocasión se marca una división por 10ª vez, dando a entender ahora quién es el linaje de Esaú. ¿Quién es el linaje de Esaú? Porque como ya dije, Esaú es Edom. Edom significa rojo. El nombre Israel que tenía su hermano le fue dado por Dios. Fue un nombre que fue dado a causa de su característica espiritual, de que perseveraba en la oración. Mientras que el nombre de Esaú, este segundo nombre que fue Edom, le fue dado por las personas, por los seres humanos, por una característica física que él tenía, que tenía que ver con el rojizo de su cabello, que tenía que ver con lo rojizo de su cabello, tenía que ver con que cambió su primogenitura por un plato de lentejas rojo, por un guisado rojo. Por eso él fue llamado rojo, él fue llamado Edom. Se nos habla de que él tuvo 3 esposas. 3 esposas, las cuales eran cananeas, y las cuales terminaron siendo un dolor de cabeza para sus padres, especialmente para su madre Rebeca. ¿Qué se nos dice de estas mujeres? Bueno, cuando Esaú se casó con Ada, él terminó siendo, por causa de su esposa, alguien que se terminó siendo un dolor de cabeza para su padre y para su madre. Él se casó con una cananea. Esta mujer, los cananeos, se encontraban bajo la maldición de Dios por ser descendiente de Can, el hijo de Noé, que había pecado contra su padre. Los cananeos se encontraban bajo maldición de Dios, y él se casó con una mujer de ella, con una mujer de ese pueblo, por su propio deseo egoísta. También se casó con Aholibama más adelante. Es decir, si ya no era suficiente casarse con una mujer cananea, se casó con otra, lo cual lo hizo equivocarse doblemente en lo mismo, porque en su corazón no estaba el propósito de Dios, sino que estaba simplemente lo que le convenía a él. Él actuaba de una manera que en Hebreos 12:16 es llamada profana. Él es llamado profano porque no valoraba las cosas de Dios, sino que valoraba más las cosas de este mundo, las cosas de esta vida. Vemos que también se nos habla de una tercera esposa llamada Basema, que fue hija de Ismael, hermana de Nebaioth. Se nos habla de esta esposa, la hija de Ismael. Se nos dice de que ella fue hermana de Nebaioth, es decir, se hace énfasis no en el hecho de que era solamente hija de Ismael, sino en el hecho de que era hermana de Nebaioth, seguramente porque el nombre de su hermano fue muy resaltado y destacado más adelante. Se nos mencionan a los hijos de Esaú. Se nos mencionan a los hijos de Esaú, los cuales él tuvo cuando él vivía en Padán Aram.
Estos son los hijos que él obtuvo mientras habitaba en la tierra de Padán Aram. Y se nos dice también de que a causa de que él se hizo inmensamente rico y su hermano Jacob también era inmensamente rico, tuvo que separarse de su hermano Jacob, porque la tierra no era suficiente para los dos, porque los dos eran un pueblo muy grande. Los dos eran muy grandes como pueblo, así que él decidió separarse de su hermano Jacob, llevándose todo cuanto tenía. Hablando de las esposas de Esaú, hay algo que me gustaría aclarar y es acerca de estas esposas. Las esposas de Esaú, en este pasaje son llamadas Ada, Aholibama y Basema. Sin embargo, en capítulos anteriores, específicamente en Génesis 26, 34, 28, 9, son llamadas Judí, Basema y Mahalac, es decir, aparecen con diferentes nombres. A causa de ello, muchas personas dicen entonces, la Biblia se contradice, porque en un pasaje dice que las mujeres de este hombre eran una y acá se nos dicen que eran otras. Sin embargo, es poco probable que un error así, porque la Biblia era transcrita de generación en generación, en las primeras épocas a mano, porque no había forma de fotocopiarla, era transcrita todo el tiempo, por lo tanto era continuamente revisada y leída todo el tiempo, y es poco probable entonces que un error así haya podido existir y que nadie se haya dado cuenta, sino hasta unas pocas personas en el siglo XIX. No, seguramente esto tiene su explicación. Esto presenta una clara dificultad, pero eso no quiere decir que la Biblia se contradiga, simplemente que hay cosas que son parte de esa cultura que nosotros no acabamos de comprender. Al mirar este pasaje podemos ver fácilmente que de hecho hay una explicación sencilla para dos de las esposas de Esaú. La hija de Elón Eteo, acá es llamada Ada. Sin embargo, en Génesis 26, 34 es llamada Basema, pero ambas son hijas de Elón Eteo, mientras que la hija de Ismael, acá es llamada Basema. Sin embargo, en Génesis 28, 9 es llamada Mahalac, pero la descripción que se hace es la misma, hija de Ismael, hermana de Nebaioc. Eso quiere decir que de hecho son las mismas mujeres, sino que con diferente nombre, lo cual era bastante común en la época, que a las mujeres se les diese un nombre diferente, dependiendo de si se casaban con otra persona, su esposo podía darle otro nombre, el lugar donde habitaban. Todo esto a su vez nos da a entender de que era simplemente otro nombre, es decir, Esaú se llamaba también Edom y Jacob se llamaba también Israel. Así que no sería raro de que estas mujeres tuviesen un nombre y tuviesen otro nombre, sino que no es necesario en el contexto aclararnos quiénes son estas mujeres. Por eso vemos que no se nos especifica por qué en un lado tienen un nombre y acá tienen otro nombre, pero sí se nos especifica su parentesco y es el mismo, lo cual nos da a entender que sí eran las mismas mujeres. El problema surge al ver a la primera esposa de Esaú, quien es llamada Judí, y acá es llamada Aholibama. Esto se debe a que en Génesis 26, 24 esta mujer es llamada hija de Beri y Eteo, mientras que acá es llamada hija de Aná, hijo de Sibeón, Heveo. Entonces, esta sí es una dificultad un poco más compleja. Ante esta dificultad que existen dos teorías. Una teoría más común es simplemente que Judí, la primera esposa de Esaú, se murió sin dejar hijos y él tomó otra esposa llamada Aholibama, la cual sí le dio descendencia. Esto pudiera ser, pero no necesariamente quiere decir que sea así. Otra teoría tiene que ver con el hecho de que a las personas en la época se les llamaba diferente según su procedencia, como ya dije. Entonces, el hecho de que su padre fuera Eteo y acá fuera Heveo no quiere decir necesariamente que sean diferentes personas, porque se le llamaba Heveo porque habitaba en tierra de los heveos, se le llamaba Eteo porque habitaba en tierra de los eteos. De hecho, en este mismo capítulo, en el versículo 20 y 21, a Sibeón, quien aquí en los versículos 2 y 3 se le llama Heveo, en Génesis 20 y 21 es llamado Oreo. ¿Por qué Oreo? Porque habitaba en la tierra de Seir. A los que habitaban en esa tierra se les llamaba Oreos.
Dado que él terminó viviendo en esa tierra, ese fue el nombre que quedó registrado en su genealogía. Así que pudiera ser simplemente que fuera por esta causa. A Judí se le pudo cambiar el nombre a Olivama, y el hecho de que su padre tenga un nombre en un pasaje y un nombre en otro, nos da a entender de que quizás su padre también se le cambió el nombre. Esto es mucho más difícil de justificar. Sin embargo, si leemos este pasaje, nos daremos cuenta de que a Aná, en Génesis 36-24, este capítulo que estamos leyendo, de él se nos dice que él descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Si él descubrió un manantial en el desierto, y esto es mencionado de esta forma aquí, es porque ciertamente esto tiene algún tipo de importancia más adelante. Él fue conocido por esto. Curiosamente, el nombre pozo, si lo traducimos, es Beri, el nombre que se le da a este hombre en Génesis 26. Beri es el nombre que a él se le termina dando. Quizás como él descubrió este pozo, fue conocido por eso, y le fue dado este segundo nombre, Beri, que significa mi pozo. Así que vemos que no necesariamente quiere decir que hay una contradicción en la Biblia, sino simple y llanamente que hay cosas de la cultura de ellos que nosotros no alcanzamos a comprender y que Dios en su santa e infinita sabiduría no quiso detallar y explicar en su palabra porque no eran importantes para el plan de redención. Vemos también que se nos habla de los hijos de Esaú. Los hijos de Esaú fueron 5. Estos hijos los tuvo mientras él habitaba en la región de Padán Aram, es decir, mientras todavía habitaba Jacob allí, mientras él habitaba junto a su hermano Jacob. Se nos dice que uno de ellos fue Elifaz. Este fue el hijo mayor de Esaú, el primer nieto de Isaac y Rebeca. Elifaz significa Dios de oro. Y esto seguramente apunta a que este niño, este hombre, terminó siendo alguien muy dado a la idolatría, muy dado al materialismo, al amor al oro. También existe una teoría, y esto sí es una teoría porque la Biblia nos da evidencia de ello, que dicen que este Elifaz es el mismo que habitaba en la tierra de Uz, es decir, que es el mismo que se menciona en el libro de Job, pero no tenemos evidencia bíblica para afirmar tal cosa, de hecho parece poco probable que así sea. Otro hijo de Esaú fue Reuel. Su nombre significa amigo de Dios. No debemos confundir a este Reuel con el suegro de Moisés, el cual vivió muchos años después y era de la tierra de Madián. También tuvo otros 3 hijos con Aholibama, Jeús, Jalán y Coré. Jeús significa ayudante, Jalán juventud y Coré pregonero. Y Moisés añade el hecho de que estos 3 hijos le nacieron en la tierra de Canaán, es decir, antes de que Esaú decidiese mudarse a la tierra de Edom. Pero vemos que él decidió luego trasladarse de Canaán hacia el sur, a Seir. La razón, como se nos dice en el pasaje, es que él llegó a tener muchos animales y muchas riquezas, y estas no podían coexistir con las de su hermano Jacob, que también era inmensamente rico. Al ser los dos tan ricos y tener tantas posesiones, no cabían los dos en un mismo pedazo. Algo similar a lo que pasó con Lot y Abraham, que les tocó dividirse, ya que sus pastores tenían peleas entre ellos para ver quién alimentaba a sus ganados, a sus ovejas, en qué lugar. Era difícil que se pusieran de acuerdo respecto a esto. Así que vemos cómo aquí pasa algo similar. Como Esaú era inmensamente rico y Jacob también, ambos no podían cohabitar en la misma tierra. Y Esaú decidió separarse, se trasladó a la tierra de Seir, porque los bienes eran muchos. El hecho de que Esaú fuera inmensamente rico y tuviese tan grande cantidad de bienes es una demostración de que Dios era fiel y de que a pesar de que Esaú no era el hijo de la promesa, sino Jacob, no era el escogido para ser el antecesor del Mesías, sí era Esaú descendiente de Abraham, y por lo tanto Dios lo enriqueció en gran manera.
y esa riqueza fue la que produjo esto. Como era tan rico, la tierra no podía sostenerlo, el pasto y el agua no era suficiente para tanto animal, no podían habitar juntos, lo cual terminaría ocasionando lo que pasó con Lot y Abraham, que sus pastores se pelearon. Esaú fue prosperado. Antes de que él fuera alguien que se dedicara a la caza, como se nos dijo antes en Génesis 25, él ya era todo un hombre hacendado. Era una persona inmensamente rica. Para este entonces quizás ella tendría unos 100 años aproximadamente. Y él decidió que era tiempo de mudarse. Él decidió desplazarse de manera permanente a Seir, donde ya había estado antes. Allí llevó a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, porque también tuvo hijas, sino que en la genealogía se busca mencionar siempre a los varones, quienes son los que heredan el linaje de su padre. Debemos notar algunos detalles de esto. Esto no fue algo repentino, porque cuando Jacob regresa, Esaú trata de llevarlo a la tierra de Seir. Seguramente esto se debe a que una de sus esposas, Aholibama, era de esa tierra. Seguramente con el tiempo los lazos que Esaú tenía con Seir fueron fortaleciéndose, lo cual le permitió aprender mucho más de esa tierra y darse cuenta de que era una tierra buena para él. Además, el hecho de que Esaú se trasladara y que se separara de su hermano también tiene que ver con el plan soberano de Dios, quien no quería que Esaú, quien ya se había contaminado con mujeres cananeas, con mujeres que no tenían temor de Dios, lo cual le llevaría a toda su familia a ser un pueblo pagano, terminase siendo una mala influencia para el pueblo que vendría de Jacob y lo llevara a alejarse de Dios también. Esto también nos demuestra que Esaú no tenía mayor interés en la bendición de Dios ni en las promesas de Dios, sino simplemente en los bienes materiales. Y como ya dije, aunque Esaú no participó de las bendiciones espirituales, sí fue enriquecido en gran manera. De hecho, en Deuteronomio 2.5 y en Josué 24.4 se nos da a entender de que el monte de Seir terminó siendo herencia de Esaú para todas las generaciones. Entonces vemos que los hijos no solamente pueden heredar las bendiciones espirituales, los hijos no pueden heredar las bendiciones espirituales de los padres, pero sí las materiales. Entonces Dios pasó por alto a Esaú en lo que espiritualmente se refiere, pero lo bendijo materialmente por causa de Abraham su abuelo y de Isaac su padre. Estos versos tenemos el inicio entonces de la bendición que Isaac le dio a Esaú. Luego de descubrir el engaño de Jacob, le prometió 3 cosas a Esaú. Se le prometió que habitaría en grosura de tierra, que sería sustentado de los cielos de arriba, que sería victorioso en las peleas, que un día lograría librarse de Jacob, su hermano. Bueno, vemos que Esaú se fue a habitar una tierra bastante próspera, la tierra de Seir, que él sería victorioso, sería un pueblo que mantendría siempre en las luchas y que siempre sería vencedor, conocido por esto, más bien. Y además vemos que al separarse de su hermano se liberó del yugo de tener que servirlo, por lo menos él mismo, sin tomar en cuenta a sus descendientes. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué podemos aprender? Esa es una pregunta interesante. Sin embargo, podemos aprender de Esaú a no cometer los mismos errores que él cometió. Esaú decidió casarse con mujeres cananeas. Él no consultó a sus padres antes de casarse con Ada o con Aholibama. No. Ni siquiera hizo caso a la recomendación que sus padres le pudieran haber dado, especialmente su madre. Esaú decidió casarse simplemente por razones de interés personal, pero sin tomar en cuenta que ese interés personal era conveniente materialmente, mas no en lo que a Dios se refiere.
Se casó por interés personal simplemente, pero no para querer agradar a Dios. Esaú, después que se casó, se quedó viviendo con sus padres durante mucho tiempo, lo cual terminó siendo que sus esposas y sus padres tuviesen conflictos. Si Esaú se hubiese separado de sus padres una vez se casó, eso no hubiese acontecido. Así que tengamos esto presente. Esaú tuvo cinco hijos, que se nos mencionan aquí, pero esos hijos desaparecen en la historia del plan de salvación. No se nos dice qué pasó de ellos, qué pasó con esos hijos más adelante. Fueron importantes quizás en su tiempo, pero luego terminaron siendo nadie. Y lo peor aún, terminaron siendo nadie delante de Dios. Debemos procurar, tratar de ser alguien delante de Dios antes que ser alguien delante de los hombres. Nosotros debemos ser conscientes de lo que Esaú representa. Esaú representa al pecador, aquel que no entiende el valor de las cosas espirituales y que le da más importancia a las cosas materiales. Tengamos mucho cuidado de no actuar de la misma manera, de darle más importancia a las cosas que no tienen importancia que a las cosas que en verdad cuentan, las cosas de Dios. Debemos poner siempre nuestra mirada fija en las cosas de Dios, porque estas son las que en verdad importan. El hecho de que Esaú se haya separado de su hermano Jacob, esto ocurrió, como ya dije, para que así el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, no se contaminase con el pueblo de Edom, el pueblo de Esaú, su hermano, el crecer los dos juntos, como un solo pueblo. Dios permitió que esto fuese así, que se separasen por esta razón, para guardar a la nación israelita de la influencia que los edomitas pudieran tener sobre ellos. De igual forma, nosotros debemos procurar guardarnos de la influencia que el mundo de pecado pueda llegar a tener sobre nosotros. Y en todo esto vemos que Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, a sus palabras. Pues aunque Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, aunque era un profano que despreció las cosas celestiales, aún así Dios fue fiel y cumplió la promesa que le había dado y lo bendijo materialmente, que era de hecho lo que él quería. Fue bendecido materialmente, fue bendecido en su tiempo, fue bendecido siendo el padre de una nación. A pesar de todas las cosas, Dios terminó siendo fiel. Pero eso no quiere decir que Esaú estuviera bien delante de Dios. Entonces debemos aprender de esto, ciertamente. El hecho de que alguien vaya bien económicamente, le vaya bien en este mundo de una forma o de otra, no quiere decir que esté bien delante de Dios. Normalmente se suele pensar, me va bien porque Dios está conmigo, pero no necesariamente. De hecho puede ser todo lo contrario. A Esaú le fue bien durante toda su vida, pero a causa de ello, toda su descendencia tuvo que pagar un precio muy, muy alto. Y tanto su descendencia como él no heredaron la tierra prometida de allá arriba. Procuremos nosotros ir en pos de esa tierra, no preocupándonos tanto por las bendiciones materiales, sino por agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Continuemos ahora con el estudio del libro del Génesis. Vamos ahora a leer los versículos del versículo 9 al 19. Génesis del versículo 9 al 19. Dice así la palabra del Señor. Génesis 36, 9. Estos son los hijos de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú.
Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hija de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basema, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes, Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues fueron los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Muy bien, se nos habla entonces de que Esaú habitaba en el monte Seir. Se nos dice que él se estableció en el monte Seir. Si vemos el territorio, veremos que queda, si vemos un mapa del territorio, veremos que queda al este y al sur del Mar Muerto. Es una zona montañosa, llena de valles profundos. De Esaú viene el pueblo de Edom. Esto es lo que se nos menciona. Él vino a ser el padre de Edom, es decir, el de quien descendería toda la nación edomita. Durante los 400 años que los israelitas estuvieron en Egipto, los hijos de Esaú se fueron multiplicando en Seir. Por consiguiente, cuando los israelitas regresaron de Egipto, en el Éxodo, se encontró con que ya sus descendientes habían formado un país entero. La nación de Edom fue prima de Israel. Y Dios ordenó a Israel dejara a sus hermanos, los hijos de Esaú, en paz cuando regresaban de Egipto durante el Éxodo. Los hijos de Esaú son detallados ahora en este pasaje. Son detallados en este pasaje. También se nos mencionan los jefes, es decir, los jefes militares, que descenderían de ellos. Esto nos da a entender de que esto se utilizaba principalmente, más bien, cuando se hablaba de tribus o de clanes, y estos son los jefes de esas tribus o esas clanes. Estos eran los dirigentes políticos de este país. Veamos un poco más acerca de esto. El territorio en que Esaú habitó fue el territorio oreo. Aquí los valles son bastante fértiles y las zonas son altas, hay abundancia de pastos. El territorio de Seir fue habitado por oreos. Pero Esaú no conquistó el territorio oreo, sino que se ganó el derecho de vivir entre ellos por sus lazos matrimoniales. Se nos habla del linaje de sus esposas, el linaje de Ada, Elifaz. Se nos habla de que los hijos principales de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz. Estos llegaron a ser jefes, es decir, gobernantes de sus diferentes tribus o clanes, como ya dije. También en el versículo 16 se menciona un hijo más que no está en esta lista, que es Coré. Otro hijo importante de Elifaz fue Amalek, el hijo de una concubina, una mujer llamada Timna. Es interesante que Moisés mencione, en el libro del Génesis mencione el nombre de la concubina de Elifaz, pero no el nombre de su esposa legítima. Se distingue a esta concubina porque es la madre del feroz enemigo de los israelitas, Amalek, porque de Amalek descienden los amalecitas, otro pueblo enemigo de Israel. Básicamente tenía la intención de ser una declaración despectiva, porque este es el único hijo de una concubina que se menciona en este listado genealógico. De Basemat se nos dice que los hijos que el hijo de ella fue Reuel, y ya comenté un poco acerca de que sus hijos fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Como ya dije, ellos fueron también descritos como jefes
jefes militares en Edom, pero por la línea de Reuel. De los hijos de Olibama, Jeús, Jalán y Coré también son llamados jefes. De manera que en total de Esaú descendieron 14 jefes. Es interesante aquí porque se menciona, por qué los hijos de esta esposa se mencionan junto con los nietos. Hay quienes dicen que es para relegar a los hijos a un nivel de nietos. Es decir, es como una forma de menospreciar a los hijos de esta mujer. El hecho de que se mencionen a los jefes de Saúl en esta zona nos da a entender de que estos hijos llegaron a ser los que dominaron toda esa región, geográficamente hablando. El pueblo de Israel y de Edom se relacionaron que cuando los israelitas llegaban de la tierra prometida, ellos le pidieron permiso a Edom para que los dejara pasar, pero ellos no le concedieron ese permiso, por lo cual los israelitas se desanimaron mucho y tuvieron que hacer un gran rodeo, un desvío para no pasar por el pueblo de Seir. De todos modos, Israel obedeció a la palabra de Dios y no atacaron Edom para ingresar a Canaán, sino que lo rodearon. Sin embargo, en años posteriores a eso, sí se desarrolló una rivalidad, una relación hostil entre Israel y Edom. Saúl peleó contra los edomitas y David puso guarniciones en Edom. Los edomitas se volvieron enemigos de Israel y festejaron la destrucción de Jerusalén cuando fue destruida. Por consiguiente, Dios prometió la destrucción de Edom a través de sus profetas y afirmó que tendría la indignación contra Edom para siempre. Estas personas que empezaron tan cerca de la gracia de Dios terminaron siendo alejados mucho de ellas por causa de sus acciones. En todo esto podemos ver entonces cómo es que el Dios obra y cómo el pecado trae consecuencias. Recordemos que había mencionado a Amalek, hijo de Elifaz. Bueno, como ya dije, de él descienden los amalecitas, un acérrimo enemigo de Israel. Se nos dice que cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas los atacaron y mataron a los más débiles en Israel. Balaam pronunció una maldición sobre Amalek, porque quiso pronunciarla, quiso que se le ordenó que fuera pronunciada sobre Israel, pero Dios quiso que terminase siendo maldecido Amalek. Dios ordenó a Saúl destruir todos los amalecitas, por lo que habían hecho durante el éxodo. Entonces vemos cuál fue la consecuencia de todo esto. Por eso se menciona a esta concubina de Elifaz, se nos menciona de una manera despectiva, porque a causa de su relación con esta mujer nació uno de los peores enemigos de Israel, Amalek. Entonces vemos que lo que de verdad que importa no es, como ya dije, la importancia en este mundo, sino la importancia delante de los ojos de Dios. Los hijos de Esaú terminaron siendo personas muy importantes en este mundo, jefes militares. Alcanzaron el título de jefes militares de Edom, pero no alcanzaron el título de hijos de Dios. No alcanzaron ese título. Entonces vemos cómo Dios fue fiel, pues al decir esto, en esta narración, al decir esta lista de nombres de los hijos de Esaú, se nos está demostrando que Dios es fiel, porque Dios le prometió a Rebeca, le había dicho que de ella saldrían 2 naciones y 2 pueblos. Uno fue Israel y el otro fue Edom. A pesar de que Esaú menospreció la primogenitura y todo lo que hizo, al final Dios fue fiel y terminó formando un pueblo de él, con lo cual vemos que Dios es fiel siempre, aun a pesar de nosotros. Dios permanece fiel.
Continuemos con la lectura del libro del Génesis. Vamos a leer ahora los versículos del 20 al 30. Génesis 36, versículos del 20 al 30. Dice así la palabra del Señor. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos son los hijos de los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaac, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Endán, Esba, Itrán y Querrán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilhán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Muy bien, vemos que se nos menciona otra vez una lista de nombres, pero en esta ocasión no se busca enfatizar a los hijos de Esaú, sino a los hijos de Seir. ¿Y por qué mencionar a los hijos de Seir? Porque desde el momento en el que Esaú terminó uniéndose a ellos, la historia de la familia de Esaú terminó ligada a la historia de la familia de Seir. Los hijos de Seir son representados de esa forma. Lotán tuvo a Ori y Emán. Sobal tuvo a Alban, tuvo 4 hijos: Alban, Manahac, Ebal y Sefo. Zibeón tuvo 2, Aja y Aná. Aná tuvo 2, Disón y Aholibama. Disón tuvo 4, Endán, Esbán, Itrán y Querrán. Ezer tuvo 3, Bilhán, Sabán y Acán. Y Disán tuvo 2, Uz y Arán. No vamos a centrarnos mucho en esto porque se nos mencionan son a los hijos de Seir y no a los hijos de Esaú en quien estamos centrándonos. Sin embargo, como ya dije, es recalcable la mención de Aná, porque él fue destacado porque descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Por eso cuando hablábamos de Aholibama, hablábamos de que seguramente este fue Beri. Esto no es seguro, pero es probable, dado que él fue conocido por este hecho. Cuando alguien era conocido por un hecho así, se le daba un nombre afín a ello, y el nombre Beri es afín a ello, porque es el nombre miposo, lo cual tiene que ver con ello. Entonces es interesante que se nos mencione a este Aná. Vamos a continuar con la lectura del Génesis para no centrarnos demasiado en esto. Vamos ahora a los reyes de Edom, versículos del 31 al 39. Nos dice Génesis 36, 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usán, hijo de tierra de Temán. Murió Usán y reinó en su lugar Adag, hijo de Beda, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abig. Murió Adag y en su lugar reinó Sanla de Mansreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Akbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Akbor, y reinó Hadar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matre, hija de Mesac. Vemos que ahora se nos habla de los reyes de Edom. Se nos habla de los hijos de Beor. Los consonantes de este nombre, las consonantes de este nombre, Bela, son similares al nombre de Balaán, que también se llama hijo de Beor. Estas son las únicas 2 veces que aparece el nombre del padre. Es improbable identificar a Bela y a Balaán como si fueran la misma persona.
porque con estos listados nada es seguro respecto a este tipo de cosas, pero es interesante este hecho. También se nos menciona a Jehová, y aquí hay algo también bastante interesante en el sentido de que se ha creado también toda una mitología respecto a esto, de que diciendo de que Jehová es Job, el que aparece en el libro de Job, quien fue conocido por su paciencia y sus aflicciones, y por eso se habla de que Elifaz es el mismo que también aparece en el libro de Job, pero no hay ninguna prueba real de ello, y hay muchas cosas que hemos leído en el texto y muchas consideraciones a tomar que están en contra de este hecho. Así que, a decir verdad, esto solamente lo veo como un mito, de que este Jehová, que era edomita, sea Job. Se nos habla del río Éufrates, se nos habla del Éufrates. En hebreo este término es utilizado para el río. Sin embargo, el contexto tiene que referirse a un río local, porque no hay ninguna referencia histórica que nos diga que el linaje de Esaú alguna vez reinara sobre la tierra de Mesopotamia. No la hay. Los descendientes de Esaú no reflejan un corazón piadoso, en lo más mínimo. Se nos habla de Disón, que significa gacela, Albán, que significa malvado, Itrán, que significa ventaja, Arán, que significa cabra de montaña, Baal Anán, que hace alusión al dios Baal. Vemos como los nombres de Esaú van como decreciendo, o más bien decreciendo en bondad y aumentando en maldad. Quizás esto tuviera algo que ver con el hecho de que Esaú fue alguien apartado de Dios y sus hijos por lo tanto también. Se nos menciona entonces a los reyes de Edom. En esta lista vemos algunas cosas interesantes. Primero, estos reyes no formaron una dinastía. Esto parece indicar, lo que se ve en la lista, que cada rey tenía que ganarse el derecho a gobernar. Por ejemplo, en el versículo 32 se nos habla de Bela, hijo de Beor, pero en el siguiente el rey fue Jobab, no su hijo. No fue su hijo, sino Sera. Esto indica que había algún otro tipo de sistema en el cual ellos heredaban. Había un rey, sí, pero ese rey el ser rey no era algo hereditario. Además, cada uno de estos reyes elegía en qué lugar quería gobernar. No tenían una capital para su reino. Bela reinó en la ciudad de Dinaba, pero Hadad reinó en Abí y Adar en Pau. Cada rey escogía entonces dónde quería vivir. Aquí hay algo interesante y que también ataca a las personas que niegan la autenticidad e inspiración de la Biblia. Es el hecho de que se nos habla de que esto fue antes de que hubiese reyes en Israel. Pero cuando este libro fue escrito, el libro del Génesis, todavía no había reyes en Israel. Entonces dicen que este linaje, este libro tuvo que ser escrito para cuando ya habían reyes en Israel. Pero eso no necesariamente es así, porque ya Dios había prometido antes que saldrían reyes de Jacob, así que habrían reyes en Israel. Eso era algo que ya Moisés, al escribir el libro del Génesis, sabía. En Génesis 35:8 se nos había prometido esto, de que de Jacob saldrían reyes, de que de Israel habrían reyes. Entonces está diciendo que hubo reyes en Edom antes de que hubieran reyes en Israel. No quiere decir que el libro haya sido escrito tiempo después. Esto simplemente nos da a entender de que la región pagana de Edom prosperó antes que la región de Israel. Pero aquí lo importante no es quién es bendecido primero, sino quién es bendecido mejor. Porque de estos reyes, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar la mayoría, no se sabe nada. Pero de los reyes de Israel se sabe que estaba David, de quien vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la bendición que hemos de anhelar es la mejor. No se trata de ser bendecido ya, sino de ser bendecido mejor.
El pueblo de Israel tendría que esperar muchísimos años, cientos de años, siglos, antes de ver un rey sobre ellos, muchísimo más antes de ver al rey verdadero, Jesucristo, para poder ver esa bendición. Pero esa espera valió la pena. Así también la espera de los creyentes por la tierra prometida vale la pena. Leamos los versículos finales del capítulo, los versículos del 40 al 43 para terminar el estudio de este capítulo. Génesis 36, versículo 40 al 43. Dice así la palabra del Señor. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tigna, Alba, Getec, Olivama, Ela, Pinón, Cenas, Temán, Misbar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Este capítulo termina con la lista de los nombres de los jefes de Esaú. Los edomitas, Edom y los edomitas son mencionados 130 veces en la Biblia. Ellos fueron un pueblo importante entre los vecinos de Israel. La ubicación geográfica en la cual estuvieron estos jefes es interesante porque se menciona antes de designar quiénes eran designados más bien por su ubicación. El título final que la genealogía llama a Esaú, es decir, Edom, padre de los edomitas, como ya dije, nos recuerda la promesa dada a Rebeca de que ella serían dos pueblos. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, como ya dije, los edomitas le negaron el paso por su tierra. Aún así, Dios demostró una gran consideración con los edomitas, porque le dijo a Israel: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. En los días de Saúl, Edom fue sometido a Israel, y David estableció guarniciones allí, como había dicho. Pero más tarde, en los días de Joram, hijo de Acab, los edomitas se independizaron de Israel. Como dice Segunda de Reyes 8, del 20 al 22. También cabe recalcar el hecho de que Herodes el Grande, quien mandó asesinar a todos los bebés en el libro del Mateo, también era edomita. Él era un descendiente de Edom. En la actualidad, Edom es una región bastante desocupada. Desde que el Islam conquistó el Medio Oriente, a excepción de algunos nómadas errantes y algunos militares, esa región quedó reducida a nada. Allí no habita nadie, tal cual el profeta Abdías había profetizado. De hecho, todo el libro de Abdías registra una profecía en contra de Edom, a causa de su comportamiento para con el pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos a los reyes y los jefes de entre los descendientes de Saúl, vemos con más claridad lo que Dios quiso decir cuando dijo: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Obviamente Esaú fue un hombre bendecido, pero también fue odiado y rechazado en lo que respecta a ser elegido en un papel fundamental en el plan de redención de Dios. Podemos suponer que es una prueba de la fe del Dios de Israel el oír de la pompa y del poderío de los reyes de Edom, mientras los israelitas eran esclavos en Egipto. Pero quienes buscan grandes cosas en Dios deben contentarse con esperarlas en el tiempo que Dios considere mejor, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El monte Seir es llamado la tierra de su propiedad, de la propiedad de los edomitas. Canaán era en esta época solamente la tierra prometida. Seir era posesión ya de los edomitas. Los hijos de este mundo tienen todo a la mano y no tienen nada de esperanza.
porque ya creen que lo tienen todo. Pero los hijos de Dios tenemos todo en esperanzas y no tenemos nada a la mano. Pero considerar todas estas cosas incomparablemente mejor es tener la promesa, tener la promesa de Canaán, tener la propiedad del monte Seir. Para los creyentes es mejor tener la promesa de una tierra prometida con nuestro Señor Jesucristo que tener miles de tierra en este mundo que pronto acabará. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, que son las que en verdad importan, y no como Esaú y su descendencia, que fueron profanos, poniendo la mirada en las cosas de este mundo antes que en las cosas de Dios. Busquemos al Señor de todo corazón y confiemos en Él y en su misericordia para con nosotros. Hermanos y amigos, los invito a que oremos para dar por terminado este estudio de Génesis. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia y tu gran poder. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre bueno, por favor, ayúdanos. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos como tú ves, Padre amado. Para que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Para que en lugar de eso, Señor, hagamos tesoros en el cielo. Tesoros que no pueden ser corrompidos por la polilla y el orín. Tesoros que son para siempre. Tesoros celestiales. Que no busquemos posesiones en esta tierra que tarde o temprano pasará, sino más bien busquemos un lugar de preeminencia en el cielo que es para siempre. Gracias, Señor, por habernos llamado como parte de tu pueblo, como parte de tu iglesia. Bendícenos, Señor, conforme a tu santa palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdanos. Y si hay alguien, Señor, un amigo que nos está viendo, Padre amado, que escuchando esto ha decidido cambiar su corazón y darse cuenta, Señor, de ti, Señor, y de que es más importante buscarte primero a ti. Tómale, guíale conforme a tu santa palabra, para que se acerque a ti de corazón, oh Dios. Ayúdale, por favor, Señor. Ayúdale, Señor, para que abra los ojos de su entendimiento y no ponga la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, que son las que en verdad importan. Que ponga la mirada en Jesucristo nuestro Señor, en quien confiamos, porque solamente por Él y por medio de Él es que nosotros tenemos acceso a ti, Padre amado. En el nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey Jesucristo, te damos gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en su santo nombre. Amén. Amigos y hermanos, gracias por haber visto este estudio del libro de Génesis. Sean todos bendecidos en el Señor. Continuamos con el servicio a las 10:30 de la mañana. Nos vemos entonces, que el Señor les bendiga.